Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Lili Saldaña. Eh, Soy médico cirujana pediátrica del Hospital del Niño de San Borja. Eh, Vamos a hacer la clase de malformación anorectal y atresia intestinal. Estoy cargando los archivos. A ver, vamos a ver si ya están. Vamos a esperar un minutito, por favor, mientras terminan de cargarse. De inicio, en este grupo hemos tenido un cambio en la secuencia de las actividades. Las generalidades de cirugía pediátrica probablemente se las va a dar el doctor Romeño. No estoy muy segura si la doctora Aguilar el día de ayer habló un poco de generalidades. De todas maneras, mientras vamos avanzando, revisando los diferentes temas, vamos viendo eh, técnicas operatorias que son comunes a todos los pacientes pediátricos, ¿no? Ya un poco con los chicos que hicimos práctica ayer y hoy día, hemos visto algunas generalidades. De manera general es entender que operar a un niño no es lo mismo que operar a un adulto pequeño, es muy diferente. El niño tiene otra fisiopatología, tiene otra manera de operarse, tiene otra manera de llevar la enfermedad, ¿no? El adulto se ve muy afectado psicológicamente por la enfermedad, el niño no. El niño, al menos mientras más pequeño es, la afectación es menor y el niño, la capacidad que tiene de distraerse fácilmente con el juego, básicamente con el juego o algo que le guste, comer, entonces se distrae muy fácilmente. Entonces, a ver, me falta un poco todavía. La idea de la clase, yo ahora tengo unos videos para compartir, generalmente los he estado compartiendo en la práctica. De todas maneras, para la clase de malformación anorectal les voy a compartir un video porque es una clase que es un poco densa, porque hay varias malformación anorectal. Es más, el espectro de malformación anorectal son muchos los tipos, digamos más de 100 o 200 tipos, y aprender cada uno no tiene mucho sentido. La idea es aprender los más frecuentes. Y eso también es algo que lo repito mucho en la práctica. Nosotros tenemos que pensar en frecuencia. O sea, no vamos a pensar en lo más raro, sino tenemos que pensar en lo más frecuente, ¿no? Así como en adultos han visto que la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente en adultos es la apendicitis aguda. En niños también ocurre lo mismo. En niños, ¿no? Generalmente entre los 6 y los 16 años sigue siendo la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente. Entonces, no por eso vamos a pensar en un divertículo de Meckel o vamos a pensar en alguna estenosis congénita, ¿no? Siempre tenemos que pensar en lo más frecuente. El otro punto era saber si todos tenían el texto. Ayer hemos pasado en el grupo de práctica un texto de cirugía pediátrica. Lamentablemente, casi toda la información que tenemos está en inglés. Entonces, yo no sé si todos ustedes pueden hablar inglés, pero realmente es algo bastante importante porque toda la bibliografía actualizada viene en inglés. Así que los textos que tenemos en español no suelen estar vía internet, tendrían que conseguirlos físicamente. De todas maneras, hay mucha información en internet sobre la patología quirúrgica pediátrica, ¿no? Entonces no debe ser difícil llegar a la información. De todas maneras, si es que no todos tienen el texto, yo les pediría que lo pasen entre todos. Ayer se lo pasamos al grupo de práctica. Sí, doctora, ya se ha compartido el texto con todos. Gracias, Jimmy. Gracias. Entonces, también me gustaría que me interrumpan si es que hay alguna pregunta. Vamos a empezar con el tema de atresia intestinal. Entonces,
el tema de atresia intestinal es un tema bastante interesante porque constituye la causa de obstrucción intestinal neonatal más frecuente en recién nacidos, ¿no? La causa más frecuente de obstrucción intestinal es la atresia intestinal. Hay otras causas de obstrucción intestinal, como pueden ser las heridas congénitas, la misma enfermedad de Hirschsprung puede dar una obstrucción intestinal, pero nosotros de inicio, cuando tenemos un bebé con una obstrucción intestinal, tenemos que pensar que es una atresia intestinal. Entonces, el fenómeno mecánico que produce la obstrucción intestinal es el mismo de una tubería, ¿no? Miren, acá tenemos una obstrucción, entonces proximalmente se va a retener el líquido o el contenido o lo que pase por esta tubería y distalmente deja de pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo reparamos nosotros una obstrucción? Reparamos, pues en este caso, va a permeabilizar este segmento o lo va a retirar y lo va a unir, lo va a reemplazar por otro segmento. Entonces, en cirugía básicamente hacemos lo mismo, pero lamentablemente el intestino en cirugía no es algo rígido como un tubo de estos. El intestino es más bien como un globo de esos largos, esos de fiesta, que se puede, si tú lo inflas mucho y lo obstruyes en cierta parte, se infla, se infla, se infla aproximalmente. Y a diferencia del tubo rígido, puede contener una capacidad volumétrica mayor proximalmente. Entonces, esto es algo que tenemos que entender, ¿no? El intestino proximal se dilata y además, como el intestino está todo formado por músculo, este músculo lucha para tratar de vencer la obstrucción. Entonces también tenemos que este fenómeno de lucha produce una hipertrofia de la capa muscular. Entonces el intestino obstruido responde con dilatación e hipertrofia de la capa muscular. Y si nosotros nos ponemos en el escenario del bebé intraútero que en el primer trimestre sufre una obstrucción intestinal, y que nosotros sabemos que intrauterinamente en el tracto gastrointestinal hay líquido amniótico, porque el líquido amniótico pasa por una circulación a través del bebé, por el tracto gastrointestinal del bebé. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción, el líquido amniótico va a venir en este sentido, encuentra la obstrucción, se dilata, se infla como un globito, se hipertrofia porque la pared muscular lucha, trata de vencer la obstrucción y como no se vence, después de 7 meses de embarazo, o a lo largo de estos 7 meses, pierde su capacidad contráctil. Entonces, se agota y deja de propulsar, ¿no? Entonces, este concepto lo tenemos que llevar, ¿no? Es un concepto de fisiopatología o de mecánica muy fácil. Miren, aquí estoy insuflando de un lado o llenándole contenido a este lado, el lado distal queda colapsado y esto se dilata y se hipertrofia. Si yo provoco en un globo una obstrucción en la zona medial, la parte proximal se va a dilatar, básicamente se va a dilatar, ¿no? Pero si esto fuera muscular, pues se hipertrofiaría el músculo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Es un concepto simple de mecánica. En una atresia intestinal, dependiendo de dónde esté la atresia, que puede ser esofágica, puede ser pilíaca, puede ser duodenal, puede ser yeyunal, ileal, colónica, dependiendo de dónde esté la atresia, yo voy a tener una serie de sintomatología, ¿no? Bueno, una signología y una sintomatología y una signología. Entonces, esto simplemente es una revisión del Seminar de Cirugía Pediátrica, que es una de las revistas más importantes que nosotros usamos en cirugía pediátrica, donde habla un poco de la fisiopatología, ¿no? Dice que el tracto gastrointestinal responde a una obstrucción mecánica o funcional, porque la obstrucción también podría ser funcional, como en el caso de la enfermedad de Hirschsprung, con una dilatación e hipertrofia del segmento proximal. Además, esta excesiva dilatación compromete la motilidad, esto es que el intestino se agota, porque pasa tanto tiempo y no logra empujar el contenido que termina agotándose y pierde su motilidad normal. Además, la absorción puede estar comprometida. Si nosotros tenemos que el bebé nace y entran los gérmenes por la boca, pues ya también tenemos la posibilidad de una infección. ¿Por qué una infección? Porque una vez que se coloniza de gérmenes el tracto gastrointestinal, los gérmenes se van a acumular en una zona de éstasis intraluminal y si la acumulación de gérmenes es demasiada, va a empezar a haber absorción por las paredes,
algo que le llamamos translocación bacteriana y va a haber una sepsis generalizada. Por eso, como hemos visto en la práctica, el día de hoy muchos bebés con obstrucción intestinal neonatal o con una atresia duodenal o yeyuno ileal vienen con sepsis neonatal, sobre todo si pasa el primer día de vida. Entonces, esta dilatación produce una predisposición a una falla intestinal, ¿no? Porque también la absorción está comprometida. Entonces, bueno, este es un poco un concepto de fisiopatología. ¿Dónde está la obstrucción? Como ustedes ya vieron en la mañana, pues depende del segmento que esté atrésico. Si nosotros vamos a ver síntomas, que pueden ser los vómitos, si el bebé vomita lácteo, vomita bilioso, vomita explosivo, de repente vomita fecaloideo, más o menos el vómito nos va a sugerir dónde está la obstrucción. Si yo ya tengo a mi bebé en el centro de salud o en el hospital, yo le voy a colocar una sonda orogástrica, y la sonda orogástrica me va a medir esto que significa RG, el residuo gástrico. Y si el residuo gástrico en 24 horas es más de 20 mililitros, según algunos en la literatura más de 25 mililitros, estoy frente a una obstrucción intestinal neonatal. Lo normal es que un bebé tenga 5 mililitros de residuo gástrico. Eso es lo normal. Pero si ya tenemos más de 20 en un día, entonces ese niño tiene algún grado de obstrucción. Lo otro que nos va a sugerir una obstrucción es la presencia o no de distensión abdominal. Si mi obstrucción es alta, y alta significa por encima del ángulo de Treitz, probablemente se va a dilatar el estómago, el duodeno. El duodeno, recuerden que en su mayoría es retroperitoneal, entonces no vamos a tener una distensión abdominal significativa. Lo que vamos a tener es más bien un abdomen excavado, porque si yo tengo una obstrucción alta, significa que el resto del intestino está colapsado. Entonces, mi abdomen estaría hundido o excavado. Y lo otro es la ausencia de meconio. Muchos pacientes con atresia intestinal pueden pasar meconio, en este caso. Inicialmente el paciente pasa meconio, pero sería raro pensar en una obstrucción si pasan 2, 3 días y el paciente sigue defecando, ¿no? Entonces, de inicio puede pasar meconio, pero después esto se va a detener. Entonces, la ausencia de meconio, generalmente posterior al primer día de vida, también me sugiere una obstrucción intestinal. Entonces, tanto vómitos como distensión abdominal, como la ausencia de meconio, me van a sugerir si la obstrucción es alta o baja. Las altas pueden causar con vómitos lácteos o blanquecinos o vómitos biliosos, si es que la obstrucción está posterior a la ampolla de Vater, ¿no? Que es donde desemboca la bilis al duodeno. Y si tengo que no está distendido, probablemente la obstrucción está previa, anterior al ángulo de Treitz. Y si el meconio puede o no haber meconio de inicio, pero si después se detiene, pues ya estoy frente a una obstrucción intestinal de un recién nacido. Entonces, ¿cómo solucionamos la obstrucción? Lo primero que tenemos que entender es nosotros, primeramente, tenemos que cumplir este principio hipocrático de no hacer daño. Y obviamente nadie trata de hacer daño a un bebé cuando se le opera, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que este bebé va a vivir 80 o 90 años con el resultado de la cirugía que le hagamos, ¿no? Entonces, acá hay algo que dicen de que, ¿en qué consiste la cirugía pediátrica? Algunos dicen que no es curar una enfermedad, sino más bien es permitirle vivir al paciente con calidad de vida, ¿no? Y otro concepto dice que es operar al bebé pensando en que después de esta operación el bebé tiene que alcanzar su máximo potencial en su vida. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo primero que pensar que si yo tengo, por ejemplo, una atresia duodenal, yo voy a resecar este segmento atrésico duodenal. ¿Por qué no? Porque recordemos, primero que la mayoría de atresias duodenales ocurren a nivel de la segunda porción. Y segundo, que si yo reseco un segmento atrésico en segunda porción duodenal, yo voy a tener que resecar el conducto colédoco, el páncreas, además de resecar el duodeno, ¿no? Entonces estoy haciendo una cirugía mutilante en un recién nacido y le voy a quitar su calidad de vida, ¿no? Entonces lo que se hace, por ejemplo, en una atresia duodenal es un bypass en inglés o derivación lateral en español, ¿no? Entonces lo que hacemos es un bypaseamos la obstrucción de tal manera que el contenido viene por aquí y medir por aquí
pasa por aquí a distal, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos una atresia ileal y vemos que hay un componente de la válvula ileocecal, lo ideal es no resecar la válvula, porque la válvula ileocecal tiene un componente de absorción de lípidos, de vitaminas liposolubles, ¿no? Y de otras cosas. Entonces, lo ideal es mantener la válvula hasta el máximo, pero si ya es inevitable, si mi atresia me compromete la válvula, pues tengo que resecarlo y anastomosar de esta manera. Pero en lo posible vamos a tratar de mantener estas estructuras que nos permiten una adecuada absorción intestinal, adecuada funcionalidad de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo específicamente cada obstrucción. Aquí, como generalidad, ya se los dije, la obstrucción intestinal en el recién nacido más común, más frecuente, es la atresia intestinal. La atresia eh, puede ser atresia total o puede ser una estenosis, que sería algo parcial, ¿no? Dentro de esto, entre atresia y estenosis, nosotros estamos hablando de causas intrínsecas de obstrucción intestinal. Porque yo también podría tener, por ejemplo, como en la mañana me preguntaron, un niño con un páncreas anular que me provoque una estenosis duodenal. Y esa es una obstrucción duodenal de causa extrínseca. Hay algo externamente que me produce la estenosis. Entonces, ahí la fisiopatología o por qué se produce la estenosis duodenal es diferente a las que vamos a ver ahora. Ahora vamos a hablar de atresia y estenosis congénitas, intrínsecas, intestinales. Entonces aquí, dependiendo del lugar, como ya vimos, podemos tener la atresia pilórica. La atresia pilórica es extremadamente rara, es un fenómeno, es una enfermedad autosómica dominante y se asocia a la epidermolisis bulosa. Yo nunca he visto una atresia pilórica. La atresia duodenal, que es más frecuente. Hay lugares, como en Estados Unidos, que pueden alcanzar frecuencias de 1 en 2.500 recién nacidos. La atresia duodenal en un buen porcentaje, en un 30-40%, se asocia a síndrome de Down y en un 20-30% a cardiopatía congénita. Entonces, si yo ya estoy pensando que la atresia duodenal se asocia a otras malformaciones, pues yo también, así como en la pilórica, estoy pensando en un componente genético. Luego también tenemos la atresia yeyuna ileal, que en realidad es la más frecuente de todas las atresias. Y dentro de las atresias yeyunales y las atresias ileales, la más frecuente es la atresia ileal. La incidencia es de 1 en 3.000 recién nacidos. Entonces, de todas, si yo hablo de generalidad de obstrucción intestinal neonatal en el recién nacido, la causa más frecuente de obstrucción intestinal neonatal en el recién nacido es la atresia ileal. O sea, la causa más frecuente de obstrucción intestinal recién nacido es la atresia intestinal, pero dentro de las atresias intestinales la más frecuente es la atresia ileal. Entonces, bueno, eso lo vamos a mencionar en un ratito para aclararlo mejor. Y después también tenemos la atresia colónica, la atresia rectal y la atresia anal. La atresia anal no es más que la malformación anorrectal, y ahora también vamos a hablar de eso. La atresia colónica también es extremadamente rara, así como la atresia rectal. Pero yo en 15 años de experiencia en el Hospital Niño, primero en el de Breña y después en el de San Borja, he visto un promedio de unas 8 atresias rectales, o sea, tampoco es muy infrecuente. Entonces, aquí radiológicamente, y si ustedes pueden ampliar la imagen, sería adecuado, porque miren, radiológicamente se nos va a sugerir, además de la clínica que tenga el paciente, se nos va a dar una sugerencia de dónde está el nivel de la obstrucción. Entonces, lo primero para entender en una atresia intestinal es esto. Primero, hay un velamiento distal. Miren, todas estas radiografías tienen un velamiento distal, ¿no? Excepto en la atresia anal. Entonces, primero hay un velamiento distal, lo cual me habla de una atresia completa, ¿no? Si hubiera aire distal, yo hablaría de una estenosis, pero aquí hay velamiento, entonces una atresia completa. Si yo tengo una burbuja, yo estoy frente a una atresia pilórica, y la burbuja se forma entre el cardias y el píloro, ¿no? Las burbujas, estas que vemos en la radiografía, se forman entre las estenosis fisiológicas del tracto gastrointestinal. Entonces, una burbuja me sugiere una atresia pilórica. Doble burbuja me sugiere una atresia duodenal. Esto está marcado por el píloro y esto está marcado por la zona atrésica.
3 burbujas me sugiere la atresia yeyunal. La primera es el píloro, la segunda está marcada por el ángulo de Treitz y la tercera a nivel del segmento atrésico. Entonces, mira, aquí parece que hubieran más de 3 burbujas, pero no, porque este nivel me marca la burbuja, ¿no? Entonces, 3 burbujas es una atresia yeyunal. Y más de 3 burbujas o 4 más burbujas, yo puedo estar frente a una atresia ileal, pero también puedo estar frente a una atresia colónica o rectal incluso. Entonces, si yo tengo esta radiografía, yo de inicio voy a pensar que es una atresia ileal y así lo programaré a sala de operaciones. ¿Y por qué pienso que es una atresia ileal y no colónica o rectal? Por frecuencia, porque la atresia ileal es la más frecuente. Ya si en sala de operaciones yo me doy cuenta que no era ileal, si no era colónico o rectal, pues ya ahí mi conducta va a cambiar, pero intrasop, ¿no? Intra sala de operaciones. Más de 3 burbujas, yo estoy frente a una atresia ileal. Y este es otro concepto que ya vamos a ver más adelante, la clase de malformación anorrectal, que es de la atresia anal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de atresia duodenal. La atresia duodenal, como les dije, puede ser una incidencia de 1 en 5.000, según algunas series 1 en 10.000, pero hay países donde tienen esto un poquito más frecuente. La embriología de la atresia duodenal es por una falta en la recanalización duodenal que ocurre entre la 8ª y la 10ª semana de vida intrauterina. Entonces, esto que parece chino, que no se entiende, es fácil de entender. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el duodeno se forma alrededor de la 6ª semana de vida intrauterina, que estos valores no tienen, estos tiempos no tienen por qué llevárselos, o sea, por qué fijarlos. Cuando el duodeno se forma entre la 5ª, 6ª semana de vida intrauterina, se forma sólido, así como el páncreas o como el hígado, es como un parénquima. Entonces, entre la 8ª y la 10ª semana, el duodeno sufre una recanalización duodenal. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a aparecer como unas vacuolitas, unas burbujitas de aire en toda esta zona, y el duodeno se recanaliza. Eso ocurre entre la 8ª y la 10ª semana de vida intrauterina. Si por algún motivo no se recanaliza completamente, o sea, una zona queda cerrada, o de repente estenótica, ¿no? De repente se abrió una parte, hay pasaje, pero queda como una estenosis. Si hay un defecto en la recanalización duodenal, yo tengo la atresia o la estenosis duodenal de origen intrínseco. Entonces, este es el concepto que nos tenemos que recordar. El duodeno es sólido o es un parénquima cuando se forma y después se recanaliza. Entonces, esta falta de recanalización me va a provocar la atresia duodenal. Y según el concepto de obstrucción que estábamos hablando hace un ratito, si yo tengo que esto ocurre, por ejemplo, a la 10ª semana de vida intrauterina, que es entre el segundo y tercer mes de embarazo, pues este paciente se va a pasar 6 meses más en el intraútero con su obstrucción. Entonces este duodeno se va a dilatar, su músculo, la pared muscular se va a hipertrofiar y además se va a olvidar de propulsar. Entonces, estos 3 fenómenos son importantes para el manejo postoperatorio de mi paciente. Entonces, la atresia duodenal corresponde al 40% de las atresias intestinales. Les mencioné hace un rato que la atresia intestinal más frecuente es la ileal, ¿no? De ahí sigue la atresia duodenal y después la yeyunal, en ese orden de frecuencia. El 70% de las estenosis intestinales sí corresponden a una estenosis duodenal intrínseca. ¿Qué es lo que quiere decir? Es más fácil encontrar un duodeno estenótico que atrésico. Las estenosis intestinales generalmente no suelen ser yeyuno-ileales, suelen ser estenosis duodenales. Entonces, otro fenómeno es que este duodeno se va a acompañar de anomalías asociadas. Como les dije, síndrome de Down 30 a 40%, anomalía cardíaca un 25 a 30%, páncreas anular 25%, malrotación 20%. Incluso se asocian a atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Entonces, si yo tengo que un paciente tiene una anomalía que se asocia a otras anomalías, yo tengo que pensar que este defecto en la recanalización duodenal está asociado a un componente genético, cromosómico. Hay algo que genéticamente me está produciendo mi malformación.
Y yo tengo la obligación de buscar anomalías asociadas. Entonces, ese concepto, guárdalo un momentito para después hablar del otro tipo de atresia y ayuno ileal. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico de atresia duodenal? Y probablemente esto ya lo vieron en la mañana. El diagnóstico lo hacen prenatalmente. Aquí en nuestro país muchos no tienen diagnóstico prenatal. Prenatalmente vemos polidramios y entre el séptimo y el octavo mes se dibuja muy claramente la doble burbuja ecográfica. Pero lo más importante es cuando nazca el bebé. El bebé puede tener vómito o residuo gástrico que puede ser claro si corresponde al 1%, al tercio de todos los casos que son preampulares, o puede ser residuo gástrico o vómito bilioso, si corresponde a la gran mayoría de atresias duodenales que tienen la lesión. La atresia post-boya de Vater es una lesión post-ampular. Entonces, recién, si yo tengo residuo bilioso, significa que yo estoy con una enfermedad posterior a la ampolla de Vater. Luego, lo otro que yo tengo es que no hay distensión abdominal. Vamos viendo la foto que tengo aquí. Entonces, miren, no hay distensión abdominal. Lo otro es que puede haber meconio o no. A veces estos bebés pasan meconio porque produjeron meconio. Pero por algún motivo después se presentó la atresia y el meconio quedó, digamos, ausente, ¿no? O sea, después ya no van a pasar meconio. Varios días después, o después del primer día ya no pasan meconio. Entonces, miremos a este paciente. Este es un niño Down. No sé si pueden ver su carita con claridad. Él tiene una sonda orogástrica, no vemos el residuo, pero probablemente es bilioso. Y el abdomen no está distendido. Si ustedes han visto o tienen algún sobrinito o hermanito pequeño que de recién nacido, el bebé cuando llora en el momento del parto se llena de aire, el abdomen se hace globuloso. Es un abdomen depresible, pero globuloso. Entonces, este abdomen de este paciente no está globuloso. Quizá parece como que tiene un abombamiento en esta zona superior, pero el resto está plano. Entonces, esto no es normal en un recién nacido. El recién nacido tiene un abdomen globuloso. Bueno, sigamos con los diagnósticos. El otro diagnóstico me lo hace la radiología. Voy a tener necesariamente la doble burbuja en todas las atresias duodenales. Y voy a tener el velamiento distal. Entonces es importante que cuando ustedes piensen en una atresia intestinal, describan el velamiento distal, porque eso me habla de la atresia. Si yo tuviera unas burbujitas por aquí muy pequeñitas, yo estaría frente a una estenosis, porque vería la doble burbuja, pero también vería más burbujitas abajo y es una estenosis duodenal. Entonces puede haber cardiomegalia, en esta plaquita no la veo, pero si se acompaña de una cardiopatía congénita, va a haber cardiomegalia. El paciente clásico con atresia duodenal es el bebé Down con cardiopatía, cardiomegalia y atresia duodenal. Ese es el bebé característico que nos suele llegar. Entonces, esto es un poco la imagen en sala de operaciones del intestino muy dilatado proximal, el intestino distal colapsado, y aquí además tenemos un páncreas anular. Entonces, como vimos hace un ratito, 25% se puede acompañar de páncreas anular. Entonces, el páncreas anular puede acompañar a la atresia y también puede ser causa de estenosis duodenal de origen extrínseco. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? A ver, voy a llamar a alguien, a ver si están atentos. A ver, Ricardo Martín Torres, ¿qué ves en esta radiografía donde está el puntero? ¿Está Ricardo? Ricardo Diego Martín Torres. Parece que no está. A ver, Víctor Ojeda. ¿No están o no escuchan? A ver, Víctor. A ver, Víctor, ¿qué te impresiona en esta radiografía?
¿Qué es lo que ves, según lo que yo ya he conversado? Doctora, no estoy tan seguro, no sé si me escucha. Te escucho muy bien. Eh, Ahí lo que yo más o menos puedo observar. ¿Es que, perdón? Puede haber, doctora, presencia de lo que es un... mm, o sea, estamos viendo, digamos, una imagen abierta donde observamos el páncreas. No, El duodeno. en la radiografía, en esta placa. Ah, ya. em, Sí, solo la radiografía. mm, Más o menos, doctora, tenemos ahí. ¿Hay doble burbuja o no hay doble burbuja? Sí, claro, hay burbuja. Hay especie de hidroaéreo, creo que sí, ¿no? ¿Hay velamiento distal o no hay velamiento distal? Mm, A ver, eh, a ver, Freddy Santiago, ¿qué ves en esta radiografía? ¿Te parece una atresia duodenal o no? Doctora, la flecha azul indica un duodeno, una atresia duodenal. Ya, es una atresia venal porque tiene la doble burbuja, ¿no? Sí, Eh, ¿Y la posición de las burbujas no te parece rara? A ver, sí. gracias, Víctor. ¿Estará Freddy Santiago? Freddy Santiago, ¿qué opinas de esta radiografía? Creo que se han ido a almorzar. No, doctora, con respecto a Ricardo, me acaba de escribir y me dijo que tenía problemas con su conectividad. Ya volvió a ingresar y creo que ahora sí ya puede comunicarse. Ya, gracias. A ver, Ricardo, no sé si estás viendo la radiografía. ¿Te parece una atresia duodenal o no? A ver, Ebert Salvaleta. A ver, Ebert, ¿qué te parece? Doctora, ¿qué tal? Buenas. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Me mencionó describir la imagen radiológica. Sí, ¿te parece una atresia duodenal o no? A ver. ¿Y por qué? Sí, me parece una atresia duodenal que justamente me señala una doble burbuja. Ya. ¿Y por qué crees que las burbujas están del lado derecho? ¿No deberían estar de este lado? Mm, No sé si alguien quiere aportar algo. Doctora, tal vez estamos en un caso de un dextrogiro. Claro, esta imagen de esta radiografía, muchas gracias, es esta imagen de esa operación. Fíjense aquí dónde está el hígado. Está a la izquierda la vesícula biliar, el duodeno dilatado, incluso parece que aquí está el estómago, y aquí está el duodeno atrésico, el duodeno posterior, ¿no? Entonces, este es un signo de doble burbuja, pero en un situs inversus. Entonces, recordemos que una atresia duodenal tiene una etiología que está genéticamente determinado y que se puede acompañar de otras malformaciones asociadas. Y aunque no tengo una dextrocardia, tengo un situs inversus abdominal. Miren, hígado, estómago, duodeno. Esto es muy raro, no es lo frecuente. Pero el concepto que yo quiero que se lleven, porque ahora vamos a pasar al tema de atresia y yeyuno iliar, es que la atresia duodenal ustedes tienen que buscar otras malformaciones congénitas.
Y nosotros en malformaciones congénitas, nosotros tenemos las que son trastornos del desarrollo. O sea, algo pasó en el desarrollo, se interrumpió el desarrollo y se produjo la malformación congénita, y las otras son las que están genética o cromosómicamente determinadas y se van a acompañar de otras malformaciones congénitas. Entonces, en el duodeno tenemos que buscar otras malformaciones congénitas. Miren, aquí tenemos una radiografía de una atresia duodenal, pero en cuarta porción duodenal. ¿Por qué lo sé? Lo más frecuente, acuérdense, es la segunda porción duodenal. Aquí yo tengo el estómago, y aquí no sé si ven ustedes un segmento que está más dilatado que esto, que está muy diminuto, y esto corresponde a la cuarta porción duodenal. Incluso se está probando inflando el intestino distal. Miren, usualmente esto es algo que nosotros hacemos de rutina, revisamos el intestino distal para buscar otras atresias, y aquí tenemos la parte proximal toda dilatada y la parte distal, bueno, aquí le estamos pasando líquido. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo tratamos una atresia duodenal? Como ya lo mencioné en una de las primeras láminas, la atresia duodenal, nosotros no podemos resecar el duodeno, no lo podemos resecar. Lo que hacemos es un bypass o una derivación. Hacemos una duodeno-anastomosis o duodeno-duodenostomía, como leemos aquí, ¿no? A veces, algunos cuando leen el concepto de duodeno-anatomía piensan que es una ostomía a la pared, y eso no es así. El tema de ostomía significa sección y empate, ¿no? Entonces, esta es una anastomosis duodenal, que generalmente la podemos hacer en forma de diamante, donde este extremo, que es la mitad del corte transversal de aquí, va a la punta, digamos, del corte longitudinal de abajo. Y esto, que es el extremo del corte transversal, de este corte transversal, este extremo va a la mitad del corte longitudinal distal, y esto es para que quede como que abierta la anastomosis, para que no se cierre, ¿no? Yo inicialmente, personalmente, hacía anastomosis como estas en diamante, pero últimamente prefiero hacer las laterolaterales, la duodenal es laterolateral, o sea, olvidándome del diamante, porque en realidad funcionan bien ambos tipos, ¿no? Entonces, la corrección se puede hacer en cirugía abierta, como hemos visto en los casos anteriores, o la podemos hacer por cirugía laparoscópica, como vemos en este caso y como presenté un video en la práctica esta mañana. Si ustedes desean, también les puedo presentar ahora el video, depende de ustedes. Si desean, se los paso, y si no, vamos avanzando. Entonces, miren, esto es lo que yo les mencioné, una estenosis duodenal. Ahorita, cuando nosotros hablamos de estenosis intestinal, nosotros siempre hacemos un tránsito intestinal, un estudio contrastado intestinal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las estenosis, generalmente el bebé nace y lacta, como solo toma leche inicialmente. Entonces, inicialmente no nos presentan signos evidentes de la estenosis. Alguna vez pueden regurgitar leche o regurgitar con residuo bilioso, y a veces a los familiares eso les parece normal, ¿no? Pero una estenosis, si yo no le pasara contraste a esta radiografía, yo vería una doble burbuja aquí y aquí, pero vería burbujitas abajo. Entonces, en una estenosis duodenal y en toda estenosis del tracto gastrointestinal, yo debo hacer un estudio contrastado, ¿no? Para eso nos sirven los estudios contrastados. Entonces, laparoscópicamente, aquí tenemos, miren, el estómago quedaría por aquí, el hígado, esta es la primera, segunda porción del duodeno severamente dilatado, y el duodeno distal más colapsado, ¿no? Entonces, aquí yo haría un corte así, y un corte así, y haría una duodenostomía, una duodeno-anastomosis. Entonces, estas son las causas de estenosis duodenal intrínseca. Tenemos causas de estenosis duodenal extrínseca. A ver, Carmen Sosnávar, dime una causa de estenosis duodenal extrínseca que yo ya he mencionado. Vale equivocarse, ¿eh? ¿No está Carmen? El páncreas anular, ¿verdad? Claro, el páncreas anular. Entonces, la estenosis duodenal extrínseca, a la cabeza hablamos del páncreas anular, y también hay otra entidad que es la malrotación intestinal, que se acompaña de unas bandas congénitas que se llaman las famosas bandas de Latt.
Y ustedes por ahí, seguro, cuando están leyendo cirugía pediátrica, va a aparecer el nombre de LAD, L-A-D-D, en varios lugares, ¿no? Que es un cirujano de Boston que describió, bueno, una técnica, describió la malformación intestinal y después describió la operación, ¿no? Entonces, para no confundirlos más con esos temas, básicamente entender que nosotros cuando hablamos de atresias duodenales hablamos de problemas intrínsecos del tracto gastrointestinal y que se producen por defecto de la recanalización duodenal. Sí, dime, Jimmy. Doctora, solo por curiosidad, la técnica de contraste que mostró en la diapositiva pasada, ¿recibe un nombre en especial? Porque no había visto nunca una técnica. Sí, esta es una radiografía de tránsito intestinal, que es una radiografía contrastada del tracto gastrointestinal. Es un tránsito intestinal. Nosotros ya no decimos contraste, le llamamos solo tránsito intestinal. Y nosotros lo hacemos pensando en toda estenosis intestinal o del tracto gastrointestinal, inclusive las estenosis esofágicas o las colónicas, solemos hacer esta técnica. Estudios contrastados me refiero, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la atresia yeyuno-ileal. La atresia yeyuno-ileal es más frecuente. ¿Se acuerdan lo que mencioné en atresia duodenal? Y en generalidades de atresia intestinal, 1 de 3.000 recién nacidos vivos tienen atresia yeyuno-ileal. De las yeyuno-ileales son más frecuentes como atresia, más frecuentes que el duodeno, más frecuentes que el colon y más frecuentes que la pilórica, que es extremadamente rara. Entonces aquí, de las yeyuno-ileales, la más frecuente es la ileal. Definitivamente la más frecuente es la ileal. Entonces, la atresia ileal vendría a ser la causa de obstrucción intestinal neonatal más frecuente en recién nacidos. Además, la etiología es completamente diferente a la atresia duodenal, y aquí me voy a detener un poquito, porque aquí yo les voy a leer, y ustedes lo van a leer, son catástrofes vasculares mesentéricas tardías durante el desarrollo embrionario. Entonces, nuevamente, esto que parece chino, que no se entiende, significa que por algún motivo el intestino, el yeyuno-ileón, se desarrolló normal. Pasaron la octava, la sexta, la octava, la 10ª semana, pasó el primer trimestre del embarazo y el yeyuno-ileón está perfectamente formado. Se formó muy bien. Pero por algún momento, por algún motivo, en algún momento, tarde, en el segundo trimestre del embarazo o en el tercer trimestre del embarazo, algún segmento intestinal sufre alguna isquemia. O sea, una de estas arteritas, por algún motivo, que eso sí desconocemos en la mayoría de los casos, se tuerce, se ocluye, se obstruye. Y esta obstrucción de una arteria va a producir que un segmento intestinal se reabsorba y prácticamente desaparezca. Entonces, si nosotros tenemos una necrosis, una trombosis de mesentérica superior, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado mucho en cirugía general, ¿no? Que es una catástrofe de los adultos, ¿no? Entonces, si yo tuviera una trombosis de la mesentérica superior intrauterinamente en un recibido, yo no voy a tener la necrosis de todo ese segmento y la infección, la sepsis y la peritonitis que me va a dar una trombosis mesentérica superior en un adulto. Yo lo que voy a tener es que todo este segmento que está limpio, sin gérmenes, se va a reabsorber y voy a tener una atresia intestinal. Entonces, esto es un concepto que quiero que ustedes se lleven bien claramente. En la atresia duodenal hablamos de un problema genéticamente determinado y podemos encontrar otras anomalías asociadas. En la atresia yeyuno-ileal no. Estamos hablando de un trastorno del desarrollo intestinal. El intestino se formó bien y por algún motivo se reabsorbió un segmento intestinal por una isquemia vascular o intestinal, ¿no? Mesentérica. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una atresia yeyuno-ileal, yo no tengo por qué tener otras malformaciones asociadas, porque ese es un evento aislado en el intestino, ¿no? Generalmente las isquemias se producen por vólvulos intestinales, ¿no? Se volvula un segmento, se ocluye totalmente la parte mesentérica de un segmento intestinal y se forma la atresia. Entonces, si yo tengo este fenómeno que ocurra
en el yeyuno, en una atresia yeyunal, puede ser que, por ejemplo, se me comprometa todo el mesenterio. O sea, supongamos que ese vaso es la mesentérica superior. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener la atresia yeyunal, pero con compromiso de todo el yeyuno ilion restante y hasta del colon derecho. Entonces, eso probablemente en el postoperatorio me lleve a un síndrome de intestino corto. Sin embargo, si yo tengo que esta catástrofe intestinal ocurrió en el ilion, con seguridad yo tengo un buen segmento yeyunal que me va a servir para que ese intestino funcione en el bebé, ¿no? Y la posibilidad de un intestino corto en una atresia ileal es más rara. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En la atresia yeyuno-ileal yo tengo el intestino proximal dilatado, que puede pasar 20 veces, hipertrófico y con peristalsis no efectiva. O sea, lo mismo que hablamos hace un rato, ¿no? Lo mismo que hablamos en las primeras diapositivas, ¿no? Lo mismo. Hay riesgo de intestino corto por extensión de la atresia, y esto ocurre en las atresias yeyunales, más no en las ileales, porque la atresia ileal tiene un buen segmento yeyunal. Entonces nosotros tenemos una clasificación de las atresias intestinales. Tenemos la tipo 1, donde hay continuidad, la tipo 2, donde hay continuidad, pero mediante un cordón fibroso, esta es la parte que se reabsorbió, y en la tipo 3A tengo un defecto, no hay continuidad, y hay un defecto mesentérico de B. Además, tengo la 3B, que es como esta, no hay continuidad, tengo un amplio defecto mesentérico, pero tengo una malformación en cáscara de manzana o apple peel, que ustedes van a ver en los libros. El apple peel no es más que un segmento que se quedó como que enroscado, es un segmento que suele ser viable, aunque algunas veces se puede hasta necrosar, y que en lo posible, si mi longitud intestinal es adecuada o no es adecuada, voy a tratar de mantener, pero a veces no se puede y tengo que resecar. Y la atresia tipo 4 es en malformaciones múltiples. Miren. Por eso cuando yo opero una atresia intestinal, usualmente yo paso una sonda por el cabo distal para ver que no haya malformaciones asociadas. Perdón, no haya otras atresias asociadas, solo otras atresias asociadas. El diagnóstico también viene con un diagnóstico prenatal, donde puede haber polidramnios. Generalmente el polidramnio lo vemos más en las atresias yeyunales y generalmente lo vemos en el trimestre. La clínica también es importante. Vamos a hacer lo mismo que comentamos hace un rato. El vómito residuo gastro va a ser eminentemente bilioso. Va a haber distensión abdominal porque ya estoy hablando de una anomalía por debajo del ángulo de Treitz. Puede haber meconio ausente o no. Y puede haber una neumonía aspirativa porque el paciente pues se aspira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos bebés lactan y generalmente lactan un poquito, o sea, nacen, lactan un poquito y después están vomitando bilioso. A veces la primera toma no, sino la siguiente. Entonces yo cuando vomitan bilioso ya la situación está rara, ¿no? Se empieza a llenar de aire el abdomen, mire, y se distiende el abdomen. En este bebé, por ejemplo, hasta se dibujan, es un bebé con una atresia ileal y se dibujan las asas intestinales. Y esta radiografía corresponde a la de este bebé. Entonces, ¿alguno me puede decir qué tipo de atresia vemos en esta radiografía? En la primera, a ver, está Karen Vázquez. ¿Me puedes decir, Karen, qué ves en esta primera radiografía? ¿Está Karen? A ver, Isaac. Sí, doctora, en la primera radiografía vemos 3 burbujas, entonces corresponde a una atresia yeyunal. A una atresia yeyunal. Muchas gracias. Y en esta segunda radiografía, a ver, voy a llamar a Mayori Segarra. ¿Qué ves en esta radiografía? Aquí donde está mi puntero. Velamiento. Así es, veo un velamiento distal. ¿Y cuántas burbujas veo aquí arriba? ¿Puedes acercar la imagen para verlo bien?
Veo entre 3 burbujas o no, 3, 4. A ver, vamos a contar. Sí veo mi puntero, ¿no? Aquí veo una que probablemente corresponde al estómago, donde llega la zona nasogástrica. Por aquí donde se marca ese nivelito vea otra, son 2. Por acá hay otro nivelito, son 3. Por acá hay otro nivel, son 4. ¿Lo ven? Acá hay otro nivel, 5. Si tengo 5 burbujitas, ¿frente a qué patología debo estar? Una atresia ileal. Así es. Podría ser una atresia colónica y podría ser una atresia rectal, pero lo más frecuente es que sea una atresia ileal. Entonces, volvemos al concepto que les dije hace un rato, más de 3 burbujas o 4 o más burbujas, yo hablo y pienso de inicio en una atresia ileal, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que estamos comentando aquí. Entonces, muy bien, muchas gracias, Mayori. Entonces, esta es la misma clasificación y solo para mostrar, esta es una atresia ileal tipo 2 con un cordón fibroso aquí y esta es una atresia ileal sin continuidad y con defecto mesentérico en B, que es la 3A, que es la más frecuente que nosotros vemos. Entonces, el tratamiento y pronóstico de las atresias intestinales depende de varias cosas. Primero, del diagnóstico temprano, ¿no? Normalmente una atresia duodenal, como es una obstrucción alta, yo le puedo colocar una sonda orogástrica al bebé y el bebé puede aguantarme varios días. ¿Y por qué digo aguantar? Porque lo único que tiene que descomprimir es lo del estómago y lo del duodeno proximal. Y si yo le pongo una sonda orogástrica, puedo ir obteniendo el residuo gástrico, le puedo ir aspirando, entonces el bebé es bien difícil que se perfore o le pase algo. Pero en una atresia yeyuno ileal ya es más difícil que con una sonda orogástrica lo puedan mantener mucho tiempo, porque el riesgo es que ese intestino proximal se dilate tanto cuando, o sea, está dilatado intrauterinamente, pero cuando nace se va a llenar además de aire. O sea, de la dilatación que tuvo, nosotros lo vamos a llenar más de aire que el bebé no va a poder expulsar. Entonces, esto corre el riesgo de que se perfore. Entonces, idealmente yo una 13 ileal no la voy a estar operando al 10º día de vida, ¿no? Al 10º día ya se me perforó. Pero una 13 duodenal sí me puede esperar al 10º día de vida. Generalmente la atresia duodenal no se identifica tan precozmente o se piensa que es otra cosa, ¿no? Porque los síntomas están como que un poco ocultos, ¿no? Al no haber distensión abdominal, ¿no? Generalmente con la radiografía es que se confirma. Entonces, en una atresia yeyuno ileal, miren aquí, esta es una tipo 1, hay continuidad, pero está aquí cerrado y esta es la zona proximal muy dilatada. Entonces, el tratamiento consiste en una anastomosis. Yo tengo que anastomosar esto con esto. Aquí yo sí reseco el segmento atrésico, a diferencia de la atresia duodenal, y yo la anastomoso. Pero miren aquí, este calibre, no sé cuánto mide aquí, supongamos mide unos 5 o 6 centímetros versus esto que puede medir 0,8 centímetros, ¿no? Entonces es bien difícil anastomosar esto. Entonces lo que nosotros hacemos, y si el intestino me lo permite, es un remodelaje proximal. A veces, si tenemos mucho intestino, podemos resecar hasta una zona que esté más adecuada, más cerca de este calibre, pero si no, yo voy a remodelar. Generalmente nosotros tratamos de no sacrificar nada de intestino cuando tratamos las atresis, y más si es una yeyunal. Entonces aquí yo hago algo que le llamamos una plastía proximal, que es un tapering, y mi objetivo es lograr la anastomosis intestinal. Si por algún motivo yo no puedo hacer una anastomosis, supongamos esto se perforó y cuando operé al bebé había una peritonitis, pues yo le hago una yeyunostomía o una ileostomía. Y es importante la resección del segmento atrésico en las atresias yeyuno-ileales, ¿no? Que las duodenales yo no puedo hacer. Entonces, lo ideal es esto y terminar haciendo una anastomosis. Entonces, el resultado depende del diagnóstico temprano, de la estabilización preoperatoria adecuada. Nosotros en recién nacidos, tenemos que entender que todas estas obstrucciones, estas patologías van a alterar a mi recién nacido, lo van a deshidratar o lo van a predisponer a una infección. Si tienen una cardiopatía pueden venir descompensados por la cardiopatía y más cosas. Entonces, una cosa importante es antes de operar, estabilizar al paciente. Lo otro es elegir un procedimiento quirúrgico adecuado, pensar que la mayoría debe anastomosarse. Lo otro es darle un buen soporte postoperatorio y básicamente la nutrición parenteral total.
Entonces aquí es lo que hablábamos hace un rato, de que este intestino, al no ser propulsivo, pues ustedes saben que en cirugía general una anastomosis intestinal generalmente a los 2, 3 días ya está funcionando, ¿no? Incluso se les da alimentación muy precoz. Pero en este caso es diferente porque este intestino proximal no propulsa. Entonces va a llegar aquí o el jugo gástrico o los jugos intestinales llegan aquí y se van a quedar aquí, no van a pasar. No porque la anastomosis no funcione, sino porque simplemente no va a empujar, no sabe, perdió su memoria de empujar el contenido intestinal. Entonces va a empezar a pasar poco a poco, hasta que el intestino recupera su capacidad contráctil. Y esto generalmente me toma este tiempo, 10 a 14 días. Entonces, generalmente nuestros pacientes tienen un postoperatorio prolongado, usualmente están entre 10 a 14 días en ayuno con una sonda orogástrica a gravedad, donde yo voy a ir midiendo el residuo gástrico y cuando el residuo gástrico sea menor de 15 o de 20 por día, yo le voy a iniciar alimentación enteral. Pero hasta antes yo le tengo que dar nutrición parenteral. Recuerdan ustedes por cirugía general que una de las indicaciones para nutrición parenteral es 7 días de ayuno, 7 o más días de ayuno. Entonces, si yo voy a tener a mi bebé 14 días en ayuno y recién al 14 día voy a empezar a alimentar, o sea, no voy a cumplir todos sus requerimientos alimentarios al día 14, sino voy a empezar gradualmente a subirle los volúmenes, yo tengo que darle nutrición parenteral total. Entonces, hay otra cosa, otro concepto que debemos llevarnos, el concepto del microcolon. Entonces, si yo tengo una atresia intestinal, o sea, una oclusión total en un segmento alto, que puede ser anal, yeyunal o ileal, evidentemente por este colon nunca va a haber habido pasaje, ¿no? En algunas atresias yeyuno-ileales sí, pero en algún momento se detuvo ese pasaje y la idea es que el colon llega al nacimiento muy hipoplásico y es lo que nosotros llamamos un microcolon. Entonces nosotros tenemos 3 causas de microcolon congénito, la más frecuente es la atresia intestinal, pero ya les voy a mencionar otras causas de microcolon congénito, que es por ejemplo el colon gangliónico total, que lo vemos en la enfermedad de Hirschsprung tipo total, y también en el tapón meconiano, donde el yeyuno ilio se tapa con un meconio muy espeso, porque normalmente el neonato tiene un meconio muy espeso, pero en pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que tienen alteración de las secreciones, ese meconio es tan espeso que tapa, se vuelve como un corcho, y tapa el intestino y también, al no haber pasaje distal, voy a tener un microcolon congénito. Entonces aquí tenemos otro concepto que es el de atresia de colon. La atresia de colon es muy rara. Yo he visto unos 2 o 3 casos solamente. Es bien difícil de diagnosticar. Radiológicamente vemos así varias burbujitas, como la atresia ileal. Pero miren lo que se encuentra en la radiografía. Probablemente estos pacientes ingresan a sala como si fueran atresias ileales, se encuentra esto. Miren, aquí vemos la válvula ileocecal con el hilo que se ve gordito, gruesito, el ciego gordito, este probablemente es el colon ascendente y este es el colon transverso, que está todo hipertrófico, dilatado, ¿no? Y formado, porque debería seguir esta forma rodeando todo el abdomen y no lo hace porque está sencillamente lleno de líquido y de aire. Entonces la atresia colónica es muy rara. Lo ideal es hacer una anastomosis, a veces no se puede porque la dilatación es muy grande. Recuerden que vamos a anastomosar con esto, que es un microcolon. Entonces se puede hacer una colostomía para una reparación posterior. Entonces el concepto más importante que quiero que ustedes se lleven es esto, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que no debemos hacer daño. Tenemos que pensar que en algunos vamos a hacer una derivación intestinal, bypassear la obstrucción y es básicamente a nivel duodenal, y en otros vamos a resecar y anastomosar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante sobre atresia intestinal. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Sí. Doctora, una consulta. Con respecto a la enfermedad de Hirschsprung, que bueno, es una patología donde el sistema nervioso está fallando a nivel del colon.
se da en pacientes con síndrome de Down, por ejemplo. ¿Cuál es la posibilidad de que estos pacientes hagan justamente una atresia colónica? O sea, porque sus niveles de enfermedad o sus probabilidades de enfermedad son más a niveles cardiopáticas y ahí le sigue el tracto digestivo. Sí, ¿Hay alguna probabilidad? no. El Hirschsprung no va con atresia colónica. La fisiopatología del Hirschsprung es por un trastorno del desarrollo también, no es por una, ¿cómo se llama? No es por algo. A ver, el Hirschsprung generalmente no se acompaña de otras malformaciones. Hay una discreta asociación con el síndrome de Down, también por una anomalía del desarrollo, porque en el Hirschsprung hay un defecto de la migración de las células nerviosas de céfalo a caudal. Y algunos niños con síndrome de Down podrían tener esto, ¿no? Pero básicamente la mayoría de Hirschsprung son idiopáticos, no se asocian a otras malformaciones, no se pueden asociar a una atresia colónica, son mecanismos muy diferentes. La atresia colónica se produce por un fenómeno isquémico también, y la enfermedad de Hirschsprung es un defecto de la migración de las células nerviosas. Es un trastorno del desarrollo, básicamente. El Hirschsprung es un tipo de obstrucción que se puede comportar como mecánica, pero básicamente es funcional, porque tenemos un segmento distal acontráctil. No se contrae porque no tiene células ganglionares, que son las células nerviosas. Entonces, en realidad la clase Hirschsprung iba a ser el día de ayer. El doctor Ormeño la va a dar la próxima semana. Sí hay una clase de Hirschsprung y también tenemos una práctica de Hirschsprung. Y pienso que ahí podemos aclarar un poquito más de las dudas, ¿no? Pero no está de nada, pero no está contenido dentro del grupo de las atresias, es otra entidad totalmente diferente. Entonces, vamos a pasar ahora a la clase de malformación anorrectal. Yo, como les dije, antes de la malformación anorrectal les voy a pasar un video, porque es una clase un poco densa. Con el video me gustaría que ustedes, el video lo paso para que ustedes entiendan un poquito cómo ocurre la malformación anorrectal, ¿no? O por qué ocurre. Este es un video del Hospital de Niños de Colorado, de Estados Unidos, que es un hospital donde trabaja un doctor Alberto Peña, que es el que describió la técnica de la anorrectoplasia sagital posterior, y probablemente va a ser uno de los autores que ustedes revisen en todas las bibliografías que ustedes vean, siempre va a aparecer el nombre de Alberto Peña, ¿no? Que es un mexicano que radica en Estados Unidos hace muchos años y describió la técnica para el tratamiento de la malformación anorrectal. Este video está en inglés, pero yo les voy a ir hablando un poco, les voy a ir explicando por partes en español. An anorectal malformation happens when the anus, rectum, and other organs do not develop properly during pregnancy. This affects the child's ability to have bowel movements. ¿Están viendo? Sí, ¿no? The anus is the opening at the end of the rectum where sphincter muscles help control bowel movements. The colon, rectum, and anus work together to move stool out of the body. During a bowel movement, stool passes from the colon to the rectum and then out the anus. But when a child has an anorectal malformation, stool can't leave the body until surgically corrected. Each child's malformation is unique and can range from mild to severe. In mild cases, Entonces, aquí un poquito para entender, los casos pueden ser leves o severos. Este es un video para padres, no es un video para médicos, pero básicamente los casos leves son los casos de malformación anorrectal baja, y cuando hablamos de severos, hablamos de la malformación anorrectal alta. Y ahora yo les voy a hablar un poco de la clasificación, ¿no? Entonces, mire, quiero aquí que vean, este es el recto normal, aquí está la uretra del niño. Entonces, recordemos que el niño tiene la uretra peniana, la uretra vulvar, que llega hasta aquí, a este codito. Aquí tiene la uretra prostática y aquí la uretra a nivel del cuello vesical. Y el recto debe venir por aquí, ¿no? Entonces vamos a seguir the viendo. opening may be too narrow. Esto es la fístula rectoperineal, ¿no? La apertura no se dio aquí, en su lugar, sino se dio un poco adelante, muy cerca del tracto genitourinario. ¿Y esto por qué? Porque en el intraútero, y también les voy a hablar de eso,
Esto y esto están unidos. O sea, cuando el bebé se forma, el tracto genitourinario está al tracto rectal. Entonces, simplemente aquí hubo un defecto por el cual esto no se separó del todo, o bueno, se separó del todo, pero no llegó a tener su posición habitual. Este es un caso leve en los niños y en las niñas. La fístula rectoperineal se considera un caso leve, y al ser leve significa que si yo hago mi corte de aquí donde debería estar la posición, es un corte de 1,5 centímetros, 2 centímetros, yo tomo el recto y lo reposiciono en su sitio. A diferencia de los otros casos que yo tengo que profundizar y hacer un corte más amplio. And in the wrong place. Usually these children can have voluntary bowel control after surgery. In moderate cases, it may not be present at all. Esta es la malformación anorrectal sin fístula, que se da en los casos moderados. La malformación anorrectal sin fístula la podemos ver en los niños con síndrome de Down. Es muy frecuente ver un niño con síndrome de Down y una malformación anorrectal y que no tenga fístula. Preventing a baby from having a bowel movement. In more severe cases, the rectum opens. Entonces aquí tenemos la malformación anorrectal más frecuente en los niños, que es la recto-uretra vulvar. La fístula recto-uretral es la más frecuente, digamos, la fístula más frecuente que existe, la fístula recto-uretral. La fístula rectal más frecuente es la fístula recto-uretral, y dentro de ellas la de uretra vulvar es la más frecuente. Entonces miren aquí, mi distancia hacia el periné es un poco de 2 o 3 centímetros. Cuando yo reparo y quiero recrear o volver a crear el ano, el neoano, yo tengo que hacer una incisión amplia, porque tengo que seccionar esta fístula, bajar el recto y recolocarlo en su lugar normal. Entonces esto, bueno, no se ve tan difícil porque el recto no está tan alto, pero ahora, si esta fístula no terminara aquí, si no terminara aquí, a nivel de la uretra prostática, probablemente esto vendría así. Miren, sigan mi línea. Y aquí estaríamos hablando de unos 4 o 5 centímetros de altura, y yo probablemente tenga que profundizarme más en mi corte para alcanzar esa altura. Y si tengo una fístula recto uretral, pero a nivel del cuello vesical, estoy hablando de que este borde debe venir por aquí, súper alto, probablemente 5 o 6 centímetros en altura. Entonces, cuando yo tengo una fístula alta, yo tengo que pensar que por el periné ya no voy a llegar y tengo que hacer un descenso abdominoperineal. Liberar el recto, el sigmoide, el recto desde arriba para que me pueda alcanzar cuando yo haga mi corte perineal. To the urinary or genitourinary tracts, which can cause a urinary tract infection. Some of these children may not achieve normal bowel control. An anorectal malformation affects girls the same way as boys. Entonces, miren, en la niña es un poco diferente porque la niña no tiene la uretra conectada, o sea, en contacto con el recto. La niña lo que tiene es la vagina y el útero interpuesto. Una fístula recto-uretral en la niña la vemos solo si hay una agenesia vaginal, que es un espectro extremadamente raro. Entonces, lo que realmente tenemos son las conexiones a esto o al periné, como vamos a ver ahora. The rectum can be in the wrong place. Esta es la fístula rectoperineal. Missing. Esta es la sin fístula, que la vamos a ver igual que en los niños con síndrome de Down. Or connected to the genital. Y si la vemos en este nivel, que no es ni perineal ni es vaginal, nosotros hablamos de una fístula rectovestibular. ¿Y por qué vestibular? El vestíbulo vaginal es este orificio, este espacio que queda entre los labios, por dentro de los labios menores de la niña, y donde desemboca la uretra, la vagina con el himen, y en esos casos la fístula vestibular. Ahora más adelante les voy a mostrar una foto, pero este es el tipo de malformación anorrectal más frecuente en las niñas. Urinary tracts. Y aquí es cuando se une a las otras estructuras. Yo puedo tener una fístula rectovaginal sola con su uretra normal, o puedo tener esto. Se unen las tres estructuras y yo en el periné, si yo examino a la niña, voy a tener un único orificio. Esto es algo que nosotros llamamos cloaca y es el tipo de malformación más difícil de tratar quirúrgicamente. Entonces miren aquí, la altura también es importante. Probablemente las cloacas, yo
podría ser que las repare solo por abajo, pero algunas que sean, sobre todo unas cloacas de canal, este es el canal común, de canal común largo, yo también voy a tener que repararlas desde el abdomen. Some children may only need one operation to correct the malformation, but most need 3. Entonces, At the International Center for Cholera, a multidisciplinary team will determine your child's potential for bowel and urinary control. Porque en realidad para la... Doctora, dejo de compartir su pantalla. Sí, ya vamos a pasar a la presentación de malformación anorrectal. Esto más o menos es como para una introducción al tema. No sé por qué no se cargó mi archivo. Ya. Entonces ahora para hablar de malformaciones no rectales vamos a ir ya un poquito más en orden, pero ya con el antecedente de lo que les he mostrado, pues de repente va a ser un poquito más fácil. Entonces aquí las malformaciones no rectales son relativamente frecuentes, 1 en 4.000 recién nacidos. Nosotros en Perú y más en la región andina tenemos mucha malformación anorrectal. Probablemente en Perú esta estadística es mayor. Hay muchas clasificaciones que se han dado a lo largo de la historia. Personalmente pienso que las más funcionales han sido estas. Anteriormente se hablaba de la malformación tipo alta, que es, como ya les mencioné, alta significa dos cosas, ¿no? Uno, que las debo tratar con colostomía, y dos, que dos, que pueden tener pobre pronóstico funcional, y 3, que la distancia entre la piel y el recto es considerable. Entonces ya ahorita vamos a hablar de eso. Y las bajas son básicamente las de fístula rectoperinal, o a veces las sin fístula podrían ser también bajas. La otra clasificación era la de con colostomía y sin colostomía. Esta de con colostomía, yo diría que las altas y las medias o intermedias son con colostomía, y la baja se puede tratar sin colostomía. Y ya en 1995, este es el doctor que les mencioné, el doctor Alberto Peña, que trabaja en el Hospital de Colorado, del video que les mostré, mencionó una clasificación por el tipo de fístula presente y el pronóstico funcional del paciente. Antes de estas clasificaciones, había clasificaciones de hasta 200 tipos de malformaciones anorrectales. Entonces, porque el espectro puede ser muy amplio, cada paciente es diferente y cada paciente puede tener una mínima variante y ya sería un tipo diferente. Entonces, para entender en embriogénesis, esto es lo que yo les decía. El tracto genitourinario está unido a lo que vendría a ser el tracto gastrointestinal, intraúteramente, en el intraútero. Entre la cuarta y quinta semana de vida intrauterina existe una cloaca. En esta cloaca confluye el tracto genitourinario con el tracto digestivo. Esta es la llamada cloaca. Entonces, a partir de la sexta semana de vida intrauterina aparece este septo urorectal, que no hace más que separar la vía urinaria de la vía digestiva. Este septo urorectal se puede detener en los niños, por ejemplo, a nivel de la uretra prostática, de la uretra cuello vesical o de la uretra vulvar, o de repente llega al periné y no llega donde debería estar el ano. Entonces, dependiendo de dónde se detenga este septo urorectal, es donde yo voy a tener mi tipo de malformación anorrectal. Entonces, por ejemplo, aquí ya se separó el septo urorectal, llegó a la sexta semana de vida intrauterina y me quedó el seno urogenital por delante y el canal rectal por atrás, ¿no? Si esta cloaca persiste, y sobre todo en las niñas, yo voy a tener una cloaca. Aquí en esos casos, como les mencioné en el video, el septo urorectal no terminó de completar su desarrollo porque debe terminar en el periné. Entonces, estos son los tipos de malformación anorrectal que describe el doctor Peña en el niño y en la niña, ¿no? Entonces, la fístula rectoperineal, como vimos en el video, la fístula rectouretral, que también la vimos, donde la más frecuente es la rectouretra vulvar, la fístula rectocuello vesical, que también es un tipo de fístula rectouretral, pero a nivel del cuello vesical, la sin fístula, que lo vemos en los niños con síndrome de Down. También podemos incluir aquí a las atesias rectales.
En la niña, la fístula rectoperineal, la fístula rectovestibular, que es la más frecuente. Entonces, la fístula rectouretral y la fístula rectovestibular son los más frecuentes. Estos en los niños y estas en las niñas, ¿no? La atresia o estenosis rectal también se puede ver en la niña. La cloaca, que es la de más difícil manejo. También tenemos fístula rectovaginal, rectovesical. Y lo que no solemos ver es la rectouretral, porque tenemos usualmente la vagina interpuesta. Entonces, por ejemplo, en esta foto, si ustedes amplían la imagen, van a ver que en la puntita del pene hay, o en el meato uretral, hay un poco de meconio verde. Y si no tengo ano, pues esto es una fístula rectouretral definitivamente. Y en las niñas, por ejemplo, aquí han canalizado la uretra y aquí yo tengo mi fístula rectovestibular, entendiendo que este es el himen. Entonces, vamos a mencionar, como les dije, si estamos hablando que puede haber niños con síndrome de Down que tengan una malformación anorrectal, nosotros vamos a entender malformaciones asociadas a esta entidad. Y las malformaciones asociadas son muy altas, hasta en un porcentaje de 78%, donde un 50% corresponde a los problemas genitourinarios. Y de por sí, si hablamos de una fístula rectouretral, ya estamos hablando de un problema genitourinario asociado, ¿no? Entonces, otra entidad bastante frecuente es el reflujo vesículo-ureteral, y no tenemos que olvidarnos del reflujo vesículo-ureteral en un niño ya operado en malformación anorrectal, de repente fístula rectouretral, pero que persiste con infección urinaria. Entonces, esto es algo que tiene que buscarse y tratarse. La otra es la anomalía Bacter. Por la mañana en la práctica estuvimos hablando de la anomalía Bacter y probablemente ayer en la clase 3 esófago también la hablaron. Es un espectro de anomalías donde hay anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y LIMS de extremidades. La L es de extremidades. En algunos lugares, en algunas traducciones al español le llaman bactere, porque la E final es de extremidades, ¿no? Bueno, también hay malformaciones espinales, que puede ser agenesia sacra y médula anclada o regresión caudal. Y aquí quiero mencionar que la agenesia sacra también es bastante frecuente en las malformaciones anorrectales altas. Las altas generalmente son las recto cuello vesical o las recto uretra prostática o las cloacas. Entonces, una agenesia sacra me empeora el pronóstico funcional del paciente, porque además de yo tener una malformación alta que requiere una cirugía, digamos, un poco más compleja, yo voy a tener que va a haber una disminución, hipotrofia o hipoplasia en los nervios sacros, y ese esfínter anal probablemente va a ser poco contráctil. Entonces, cuando nosotros hablamos de malformación anorrectal, nada tiene que ver con el esfínter. El esfínter es parte del músculo esquelético y no tiene nada que ver con la malformación anorrectal. Pero si yo tengo una agenesia sacra, pues entonces sí voy a tener una disminución de la contractibilidad o de la funcionabilidad de ese esfínter, y esos niños generalmente pueden tener incontinencia postoperatoria. Entonces acá hay una semejanza con este brazo para las malformaciones anorrectales en el niño, ¿no? Entonces aquí entenderíamos esto como la uretra vulvar, sobre todo a este nivel, que sería el más cercano al recto, uretra prostática, uretra cuello vesical, y esta sería la vejiga, como vemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros hacemos, con un paciente ya colostomizado, un estudio que se llama el colostograma distal, que lo solemos hacer cuando ya tenemos la colostomía hecha y previa a la cirugía de la anorrectoplastia, o sea, de crear el neoano. Este colostograma distal me puede mostrar varias imágenes. Miren, si la imagen llega aquí, al codito, como vemos aquí, ven, esto es vejiga, este es uretra, cuello vesical, uretra prostática, y aquí está la uretra vulvar. Si llega en el ángulo de la L, y este es el recto, yo estoy frente a una fístula recto uretra vulvar. Si me llega a la mitad del trayecto, miren, aquí está el cuello vesical, aquí está la uretra prostática, y llega aquí, y este es el recto, esta es una fístula recto uretra prostática. Y si llega en la confluencia de recto con vejiga, esta es una fístula recto cuello vesical. Entonces, miren la distancia que yo tengo aquí en el contrastado de piel. Generalmente colocamos un objeto radiopaco acá, no sé si lo ven, con esto. Este está tremendamente alto. Es más, tengo el coxis aquí
a mitad de camino. Si yo intento hacer una reparación solo vía perineal, no voy a llegar nunca aquí. Yo tengo necesariamente que hacer un descenso abdominoperineal, o sea, disección abdominal, para que esto llegue al perineo. Entonces, el examen físico también me va a traducir o me va a indicar si estoy frente a una malformación alta o baja. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a definir si es alta o baja. Una fístula rectoperineal es una fístula baja. Entonces, cuando yo tengo una malformación baja, suelo ver esto. A veces veo un simple orificio por aquí, o a veces puedo ver esto. Y por aquí sale la deposición. Esta es una fístula rectoperineal. O sea, yo esperaría ver normalmente un orificio chiquitito por aquí, pero a veces no lo vemos así de raro. O a veces vemos esto que se llama una malformación en asa de balde. Puede ser, es como la asa de un balde, tal cual. Entonces, puede ser que debajo de esto yo tenga un orificio pequeñito donde esté mi fistulita, o puede ser que no, y que sea una fístula, una malformación sin fístula, pero que el aire, o sea, el recto esté a menos de 1 centímetro de la piel. Entonces, estas dos malformaciones yo las reparo aquí, en una única operación, como vieron en el video. Una única operación que lo que va a hacer es abrir básicamente la zona del esfínter anal y un poquito anterior, porque aquí yo tengo que disecar esto, y ahí nomás voy a encontrar el recto, a menos de 1 centímetro. Y esta es una anoplastía primaria y no requiere colostomía. Pero claro, ustedes dirán, si yo hago una anoplastía primaria y el bebé sigue defecando, entonces va a contaminar mi herida y me puede malograr mi cirugía. Sí. Entonces nosotros, como consideramos el meconio estéril en las primeras 24 48 horas, nosotros tratamos de hacer esta operación en las 24 48 horas y dejamos varios días al bebé en ayuno para evitar que defeque. Y si pasa de posición, pues va a tener una poca carga de gérmenes, ¿no? Un momentito. Entonces, este es el espectro de las malformaciones bajas, ¿no? Y estas se tratan con una anoplastía primaria. En las malformaciones altas es diferente. En la malformación alta suelo ver esto, cosas raras. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo esta protuberancia en la base del escroto, esto me indica, esto es bien característico de una fístula recto uretra cuello vesical, o sea, recto cuello vesical. Y miren, aquí yo tengo los glúteos y prácticamente no se ve el pliegue glúteo. Es un periné plano. Cuando yo tengo un periné plano o un pliegue glúteo poco visible, yo estoy frente a una malformación anorrectal alta. Miren aquí el pliegue glúteo está bien dibujadito y se nota así, ¿no? Aquí esto está plano, no se dibuja el pliegue glúteo. Aquí ni qué decir, esto está más plano todavía, ¿no? Ni se dibuja, ni termina de dibujarse la raya ¿no? Este surco. Y lo otro es que tenga esto, ¿no? Esto es un escroto bífido, no hay ano aquí, y hay un hipospadio aquí. Este bebé seguro que tiene una malformación rectal con fístula recturetral, no sabemos el nivel, pero también está medio plano, podría ser prostática o cuello vesical incluso. Entonces, y además se puede acompañar de hipospadia. Entonces, estas malformaciones anorrectales, también por examen físico, yo puedo determinar qué tipo de malformación anorrectal tengo al frente. Entonces, esta es la fístula rectoperineal, este es un diagrama sagital, donde yo veo que, miren, aquí está el esfínter, aquí está todo el complejo muscular, y el ano no llega aquí, llega un poquito por delante. Este es en el niño, y este es en la niña, ¿no? Aquí es vagina, no llega aquí, que sería una fístula rectovestibular, llega a la mitad del trayecto. Entonces, en estos casos, yo hago una anoplastía primaria y esto lo retrocedo aquí. En la fístula recturetral, yo puedo tener una fístula recturetral vulvar, como les mencioné, en la L, en el ángulo de la L, y miren la distancia que hay entre la piel y esto, probablemente unos 2, 3 centímetros, y yo lo reparo vía perineal. Miren dónde está el coxis. Si yo abro aquí, usualmente hacemos un corte que va desde el coxis, la altura del coxis, más o menos por aquí, hasta el escroto. Un corte amplio,
yo voy a tener que descender esto aquí y cerrar esta fístula. Y para esto yo ya necesito a mi paciente colostomizado. Porque si yo, no le, yo se lo hago directo, sin colostomía, la deposición va a pasar por aquí, de repente va a reaperturar mi fístula y por seguro que va a abrir toda mi herida operatoria, que va a ser una herida amplia. Por eso la colostomía cumple doble función. Primero, derivar la deposición para no infectar la herida. Y segundo, tratar la obstrucción intestinal, ¿no? Baja que está teniendo este paciente. Entonces aquí tengo una fístula recto-uretra prostática. Miren, esto está más alto, ¿no? Llega a la uretra prostática y miren la distancia que hay aquí y aquí. Probablemente 5 centímetros, ¿no? Entonces miren dónde está mi coxis. Yo generalmente esto lo reparo primero vía abdominal. Libero todas las estructuras, libero hasta puedo seccionar la fístula y lo dejo aquí para que cuando entre por aquí lo encuentre fácilmente y lo descienda. Algunas veces hay grupos que no tienen experiencia, que no han tenido experiencia, porque en realidad las malformaciones anorrectales, la anoplastía se debe hacer en un centro de referencia, han abierto aquí, han estado buscando, no encontraron el recto y encontraron esto y lo descendieron. Entonces miren, semejante y heterogéneo, ¿no? Descendieron la uretra, le amputaron prácticamente la uretra y el paciente micciona por el ano y el recto en sitio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada cirugía tiene su indicación. Esta es la malformación anorrectal sin fístula, que es la más frecuente en síndrome de Down y que tiene buen pronóstico funcional. Sin fístula no hay comunicación y generalmente a ciegas es un niño con síndrome de Down. Y esta es la fístula rectovesical, que es una malformación la más alta que existe en los varones, hay que entrar por el abdomen y tiene un pobre pronóstico funcional. Miren aquí dónde está la punta del coxis. Si yo ingreso por aquí, yo voy a dar y lo único que voy a encontrar es la uretra y después el coxis. Entonces esto está muy por arriba de todo. Entonces yo igual necesito entrar por el abdomen para descender este recto. Y esta es la que les digo, el perine plano, pliegue glúteo no visible, y aquí una protuberancia que me sugiere la fístula recto cuello vesical. Además, a veces hay una genesia, displasia sacra, y me indicaría que ese paciente tiene malvación y pobre pronóstico funcional. En la niña la situación es un poco diferente. En la niña, nosotros el diagnóstico lo hacemos por cómo examinamos el periné. Dependiendo de la cantidad de orificios perinales que tenga en el periné, yo puedo tener 1, 2 o 3, yo voy a diagnosticar el tipo de malformación que tenga. Por ejemplo, en este caso, aquí debería estar mi ano y no está, pero tengo aquí una fístula. Tengo la vagina y tengo la uretra. Tengo 3 orificios. Esto es una malformación anorrectal con fístula rectoperineal y se debería manejar con una anoplastía primaria, un corte de aquí a aquí y solucionar el problema. En este caso tengo una malformación anorrectal con fístula rectibular. Estos son los labios menores. Por debajo de los labios menores tengo la uretra, tengo la vagina y tengo la fístula rectovestibular. Este es el vestíbulo vaginal. Entonces la fístula rectovestibular la manejo igual con colostomía, ¿no? Primero porque si la deposición sigue saliendo por aquí, va a contaminar y va a hacer una infección urinaria. Y 2, que yo el corte que voy a hacer va a ser tan amplio que tengo que retroceder esto hasta muy por atrás. Entonces, si yo tengo una dehiscencia, pues probablemente la niña va a terminar en infección urinaria, por eso es importante hacer la colostomía. Este es un tipo de malformación donde incluso tiene ano, es una fístula en H. Tiene ano, tiene vagina, tiene uretra, pero tiene una comunicación, una fístula rectovaginal, sin malformación anorrectal. Pero se considera dentro del espectro de las malformaciones anorrectales, porque es congénita. Luego puedo tener esto, que son 2 orificios. Aquí aparentemente tengo uretra, no tengo vagina, tengo una genesia vaginal y tengo una fístula rectoperineal anterior. Miren, el anito debería estar por aquí y está un poquito anterior, no tengo vagina y tengo uretra. Entonces, este es un tipo raro de malformación anorrectal también. Y aquí tengo 2 orificios. Bueno, aquí no se ve bien, pero la uretra está por aquí. No sé si lo logran ver. Y esto de aquí es la vagina. Pero haciendo muy minucioso, si yo abro la vagina bien, veo la fístula rectovaginal.
pero en el perineo veo dos orificios, este grande y aquí la uretra. Esto lo veo por dentro de la vagina. Entonces son dos orificios, como este. Y este es el aspecto de cloaca, que es un orificio. El orificio en la niña es sinónimo de cloaca. Bien sea así, que tiene como una clitoromegalia, bien sea así, que tiene una producción mucosa, o así, que tiene como un pseudofalo, ¿no? Esta podría ser una hiperplasia suprarrenal congénita, que también puede acompañarse de malformación anorrectal. Entonces, estos tres son los tipos más raros y difíciles de manejar. Y nosotros decimos que la cloaca debe manejarse por un solo equipo quirúrgico, ¿no? Decimos que en cada país debe haber una sola persona que opere cloaca porque es una cirugía muy compleja y realmente no cualquiera la puede operar. Entonces, cuando hablamos de fístula rectovestibular, hablamos de esto. Aquí tenemos la uretra, por aquí tenemos el hime, que está un poquito cerradito, y aquí el vestíbulo vaginal. O sea, la fístula rectovestibular. Aquí, los tres orificios llegan al vestíbulo vaginal muy juntitos uno del otro, y miren dónde debería haber estado el anito. En casos de fístula rectovestibular con vagina ausente, es esta, la que le mostré hace un rato, tiene uretra, no tiene otro orificio, y aquí tiene aquí la fístula rectovestibular. Miren. El recto llega aquí y la uretra por su sitio, debería llegar aquí. En estos casos lo que se hace es se confecciona una neovagina con ese recto. El recto se deja prácticamente en su sitio, se secciona y lo que está por arriba se baja hacia el perineo. Esta es la atresia rectal. Hay ano, miren, hay ano, hay vagina, hay uretra. ¿Y qué es lo que pasa? Ese ano, tú le pones un termómetro y no avanza. El niño viene con una obstrucción intestinal igual a la de una atresia ileal, igual a la de una atresia colónica, y es una atresia rectal. Entonces, el grupo de las atresias rectales los han incluido dentro del grupo de las malformaciones anorrectales también. Y esta es la cloaca, como les mencioné, un único orificio, donde los tres canales confluyen en un solo orificio, un solo canal. Este canal puede ser corto o largo, y dependiendo de eso, pues también el tipo de complejidad. A veces la cloaca hasta en un 30% se puede cursar con hidrocolpos, porque por aquí defeca, por aquí micciona, pero la vagina como que no pasa nada por ahí, se tapa y se llena de líquido y hace una gran masa abdominal que corresponde a hidrocolpos, y ocurre en algunas niñas con malformación anorrectal. Entonces, esto es lo que vimos ahora en la práctica. Nosotros solemos hacer a las 24 horas de vida una radiografía en decúbito prono con pelvis elevada e incidencia radio tangencial. O esto. Ponemos al bebito así, que es la misma posición con la que yo voy a operar al niño, le pongo un rodete por aquí y le tomo una radiografía. Y lo solemos hacer a las 24 horas de vida porque si no nos puede pasar lo que tenemos aquí. Miren, yo le he hecho esta radiografía a las 6 horas de vida y no veo nada del colon. Veo esto y esto me puede dar me puede impresionar como que es un recto muy alto. Pero si yo espero a las 24 horas de vida, miren, el aire puede bajar incluso hasta casi a nivel de la piel, y es una malformación baja, y yo voy a tener que operar por una cirugía perineal mínima, una anoplastia mínima, en vez de una colostomía. Entonces es importante hacer esta radiografía a las 24 horas de vida, es muy importante. Aquí tenemos, nosotros normalmente trazamos, así para fines prácticos, una línea que va de la punta del coxis al pubis, a ver si me sale, más o menos algo así. ¿No? El pubis está aquí entre los dos, entre los dos fémur. Entonces, según esto, vemos la posición del recto. Si el recto está por encima de esta raya, es un recto alto, y si está por debajo, es un recto bajo. Esta radiografía no me va a decir qué tipo de fístula tengo. El tipo de fístula lo vemos con un colostograma, con una radiografía contrastada. Esta radiografía solo me permite ver la posición del recto. Entonces aquí tengo un recto alto o un recto bajo, como en este caso. Entonces la solemos hacer a las 24 horas de vida. ¿Y por qué? Porque el aire demora 18 a 24 horas en llegar de la boca al ano. Y eso es lo fisiológico normal. Entonces, si el bebé llora, nace y llora, en ese momento está deglutiendo aire. Y ese aire va a demorar 18 a 24 horas en llegar hasta el ano. Si yo le hago la radiografía antes, ese aire no habrá migrado lo suficiente como para llegar a su destino, ¿no? Y ese es un índice que se usa, el índice sacro. A mí personalmente no me gusta mucho usarlo,
¿no? Y lo que hacemos es medir la distancia del sacro, ver si hay una degenencia o una displasia sacra, porque eso también me va a influir en mi pronóstico funcional. Los valores son de 0.7, menos de 0.7 o más de 0.7 y mi pronóstico funcional. Si este valor, si este sacro es pequeño, significa que yo voy a tener raíces nerviosas inadecuadas que lleguen a mi esfínter y a mi zona distal del intestino, del recto, y por lo tanto voy a tener una mala motilidad y un mal control esfinteriano y voy a tener un pobre pronóstico funcional. Y esto es lo que ocurre por debajo de 0.4, ¿no? Entonces realmente no hay que complicarnos mucho con esto. Básicamente me mide la presencia o no del sacro, ¿no? Entonces el tratamiento, como dijimos, puede ser 1 o 3 cirugías. Las malformaciones bajas equivalen a una cirugía, que es la anoplastía, y las altas se les hace colostomía, se les hace la anorrectoplastia sagital posterior y se les hace después el cierre de colostomía. Todas estas cirugías, lo ideal es completarlas antes del año, máximo los 2 años de vida, para que el paciente no tenga recuerdo de la enfermedad, ¿no? Entonces, en las bajas hacemos una anoplastía primaria significa que es una primera cirugía y una única cirugía, y en las altas hacemos una colostomía. La colostomía tiene ciertas peculiaridades, suele ser una colostomía sigmoidea dividida con fístula mucosa y puente cutáneo, para después hacer pues esta fístula mucosa un colostograma distal. Entonces, ¿esto qué significa? A ver, este es un algoritmo que lo van a encontrar en el texto que les he pasado. Eso significa la colostomía. Miren, yo voy a hacer una colostomía sigmoidea alta. Este es mi sigmoides, casi en la unión del sigmoides con el colon descendente hago mi colostomía. La tengo que dividir, porque si yo las pongo juntas, o yo hago una colostomía en masa, la deposición va a pasar de aquí a aquí, si es que estuvieran juntas, aquí están separadas. Y voy a producir, supongamos tengo una fístula recto uretral, el paciente va a seguir con infección urinaria. Luego, fístula mucosa significa esto, que el colostoma distal no me sirve de nada. Para lo único que me va a servir es para hacer un colostograma distal. Entonces lo hago muy chiquitito, lo hago como un tapering, como el que hacíamos en la 13 ginal, un tapering, lo remodelo y lo hago muy delgadito como para que pase una sonda, y mi bolsa de colostomía básicamente va a cubrir mi ostoma proximal. El distal generalmente con el pañalito está bien protegido y bien cuidado y no necesita no hay mayor preocupación. Y con puente cutáneo, justamente el puente cutáneo es para esto que les digo, para mantener una bolsa de colostomía bien puesta. Entonces, estas son las formas malas de hacer una colostomía en una malformación anorrectal. Si yo hago una colostomía en asa, pasa, mira, este es en asa, este es en asa. Pasa de aquí para aquí, el cabo distal se va llenando, si tuviera una fístula va a pasar a la uretra o al vestíbulo vaginal, dependiendo si es niño o niña. Entonces, la colostomía en asa no sirve para malformación anorrectal. Esta, que es la colostomía, es dividida, sí, pero sin puente cutáneo, o sea, están juntas. Si se dan cuenta, aquí está el borde de la bolsa de colostomía. Entonces, como van a estar dentro de una bolsa de colostomía un día, 2 días o 3 días, la deposición puede pasar fácilmente de aquí a aquí y contaminar mi uretra, si es que tengo una fístula recturetral. Y esta es la colostomía transversa, que en realidad no me sirve de nada, y menos si es en asa, no sirve de nada. Lo que hacemos es una colostomía sigmoidea. ¿Y por qué sigmoidea? Porque necesitamos hacer un estudio contrastado de alta presión, un colostograma de alta presión. Yo ahora se los voy a mostrar. Esta también está mal hecha. Miren, esta es una sigmoidea baja. Supongamos estoy frente a una fístula recto cuello vesical. Yo tengo que descender este recto al periné. Y si yo tengo la colostomía ahí muy justa, yo no voy a poder descenderla. Yo voy a tener que irme al abdomen, soltar la colostomía, bajar esto, hacer una recolostomía y finalmente terminar, ¿no? O sea, alargar mi cirugía por gusto. Entonces, realmente esto no se debe hacer. De inicio, colostomía idea alta. Y esto también es algo que algunas veces ha ocurrido. Por el apuro, la dilatación del colon o lo que fuera, se hace la colostomía de cabos invertidos. Pero recuerden que esta distal debería ser una fístula mucosa, pero en este caso han hecho la fístula mucosa aquí, entonces este colon se va a llenar de caquita por aquí, y por aquí no va a salir absolutamente nada. Esto requiere una recolostomía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo correcto, ¿no? Una colostomía.
Y la colostomía la hacemos para hacer después un colostograma distal que tiene que ser de alta presión. Por ejemplo, este es un colostograma de una paciente sin fístula. Entonces, por la fístula mucosa, por el cabo distal de la colostomía, yo le paso una sonda Foley, le inflo el balón de la sonda Foley y le pongo contraste. Pero si yo le pongo poco contraste, de repente el contraste llega hasta por aquí y me da la falsa sensación de que es una anomalía alta. Cuando de repente yo puedo tener esto. Miren, aquí yo trazo mi raya. Entonces, de pronto, este paciente tiene como 1 centímetro de distancia aquí. Este paciente tiene una colostomía, pero este paciente se pudo haber tratado con una anoplastía primaria. Entonces, es importante que cuando hagamos el colostograma distal le pongamos alta presión, porque si yo no le doy alta presión se queda aquí y yo tengo la falsa sensación de que de repente hasta tengo que entrar a operar por el abdomen. Y lo otro es esto que ya vimos, ¿no? Son los tipos de fístula. Los tipos de fístula los determinamos solo por el colostograma distal. Con una radiografía simple es muy difícil o imposible determinar qué tipo de fístula tiene. Esta es la malformación, la anorrectoplastia sagital posterior, que es la técnica que describió el doctor Peña. En la misma posición en que hicimos la radiografía, vamos a hacer una anoplastía sagital posterior. Sagital posterior significa que abrimos de manera sagital todo el perineo. En este caso es una fístula rectoperineal y le están haciendo una incisión bastante amplia. Y en la rectoperineal se trata de llevar la fístula para atrás. Pero esto es lo que hacemos habitualmente en las fístulas rectouretrales. Y yo les pediría a ustedes que amplíen un poco su imagen, porque lo que hacemos es abrimos de la base del escroto hasta donde palpamos el cis, abrimos hasta encontrar el recto. Encontramos el recto y lo abrimos también el recto, y por dentro del recto buscamos la fístula y la cerramos, como estamos viendo aquí. Una vez que cerramos la fístula, seccionamos aquí y nos dedicamos a bajar el resto del recto al períneo. Entonces miren lo extensa de esta incisión, es una incisión extremadamente extensa. Por eso necesitamos una colostomía para proteger esta incisión. Si yo tengo que hacer un descenso abdominoperineal, lo puedo hacer vía abierta, y ya hace unos años se ha estado haciendo por vía laparoscópica. La idea es liberar el mesosigmoides para que pueda descender, y el mesorrecto para que pueda descender hasta el perineo. Bueno, este es el tratamiento de la cloaca, que si es una cloaca baja se puede hacer solo vía perineal, y si no, también hay que hacerlo por vía laparoscópica o vía abdominal. Entonces, después de la anorrectoplastía, yo tengo que esperar 14 días para empezar a hacer esto, una dilatación anal del neoano. ¿Y por qué creen que hacemos una dilatación del neoano? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué dilatamos? En realidad dilatamos porque si nosotros no dilatamos, y esta es una herida, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se hizo algún corte y no se suturó, se cierra, va a cicatrizar igual. Entonces, si nosotros dejamos el neoano ahí con el pliegue glúteo, con los glúteos que lo juntan y todo lo demás, simplemente esto se va a cerrar. Y por gusto habremos hecho tanto esfuerzo para hacer esta cirugía. Y eso pasaba mucho con pacientes que venían de la sierra, se les hacía el anito y nunca más volvían, ¿no? Entonces hay que tener una muy buena comunicación con las mamás o los papás, ¿no? Las dilataciones son tan importantes como una buena cirugía. Si nosotros no dilatamos, este orificio se cierra. Más o menos dilatamos por 2 a 3 meses hasta lograr un calibre adecuado. Empezamos con un calibre finito y vamos subiendo hasta lograr el calibre que le corresponde a la edad. Después de estas 12 semanas cerramos la colostomía y esto es lo que nos va a quedar. Ya después, cuando empieza a defecar el niño por el neoano, la deposición hace las veces de dilatador. Entonces ya no necesitamos seguir dilatando. Entonces recuerden que la dilatación es tan importante como la cirugía. Esta es la clasificación del doctor Peña, donde habla del tipo de fístula y el pronóstico funcional dependiendo del tipo de malformación anorrectal. Y también les voy a pedir a ustedes que cada uno amplíe la imagen en su computadora
Porque la fístula rectoperineal, que es una malformación baja, tiene 100% de posibilidades de buen control funcional, o sea, tiene muy buen pronóstico. La rectovestibular, un 95% de posibilidades de control funcional, también tiene buen pronóstico. La rectouretra vulvar tiene hasta un 85% de buen control intestinal, también tiene buen pronóstico. Y la distinfístula tiene 80-90%. Entonces aquí tenemos las de buen pronóstico. Pero a medida que nos vamos elevando en el tipo de malformación, mientras más alta se va haciendo, tenemos la fístula rectouretra prostática que tiene 65% de chances de control intestinal. Entonces significa que este intestino va a ser poco contráctil y además puedo tener acompañada una displasia sacra, y esa displasia sacra puede hacer que mi esfínter además no se contraiga adecuadamente. Después también tenemos el espectro de fístula recto cuello vesical, que es la de peor pronóstico. Miren, 15% de control funcional, casi siempre acompañado de una displasia sacra. Este intestino es acontráctil, a veces hasta hay problemas urinarios, y después... Mamá, mira, mamá. Y después... Mamá, ¿qué? Un ratito. Ya, entonces, este de aquí tiene 15% de control intestinal y la cloaca varía. Si el canal es menor de 3 centímetros, que es una cloaca baja, puedo tener hasta 70%, pero si es alta, tengo este mismo pronóstico, 15% de control intestinal. Entonces, el control intestinal o el pronóstico funcional también depende del tipo de malformación anorrectal. Entonces, algunos de estos tipos de malformación también se pueden asociar a constipación e incontinencia fecal. Cuando hablamos de pronóstico funcional, básicamente hablamos de incontinencia, pero la constipación también es un factor que va a acompañar a la malformación anorrectal. Entonces nosotros cuando operamos a estos pacientes y les damos de alta, tenemos que verlos regularmente para ver que, que no se estrillan ni tenga incontinencia. Un momentito. Entonces, es importante el seguimiento de estos pacientes para evitar la constipación, porque si estos pacientes se nos estreñen desde el inicio, este colon o este recto va cada vez a ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo y ir haciéndose un colon totalmente perezoso. Entonces tenemos que manejarlo desde el inicio. Y recuerdan que dijimos que lo ideal es manejar a estos pacientes antes de los 2 años, también porque a partir de los 2 años ya empiezan a defecar por su cuenta y empiezan a tener control intestinal. Entonces, si, por ejemplo, operamos a estos pacientes a los 5 o 6 años de vida, pues este paciente no va a saber defecar porque nunca ha defecado, nunca ha usado su esfínter, ¿no? Entonces, tratar de que sea lo más fisiológico posible. Y ese es el caso de una incontinencia que además produce un eritema alrededor y probablemente lo vemos en las malformaciones altas o en los pacientes que han tenido múltiples cirugías anales donde el esfínter intestinal ha sido reemplazado por fibrosis. Este pantalón que está debajo, este pantalón yo quiero ponerlo, pero no Ahorita puedo vamos, despertar. Se ahorita va a vamos. caer la sopa. Entonces con esto terminamos la clase. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Doctora, no me ha quedado claro un concepto. Creo que con respecto a la malformación anorrectal de tipo cloacal, ¿es muy similar a la de tipo vestibular? Porque en el caso de la mujer, los tres terminan en un solo orificio. Entonces, no sé si me puede explicar esa diferencia que estoy obviando. Sí, mire, aquí tenemos todos los dibujos. Les pediría que lo amplíen un poquito. Aquí el número 2 es la fístula rectovestibular. No es que terminan en un orificio, terminan los tres, cada uno en su orificio, pero todos en el vestíbulo vaginal. Terminan uno al lado del otro. En cambio, en la cloaca, los tres confluyen, pero en un canal común. En el perineo yo solo veo un único orificio. Esta es la más frecuente en niñas, esta no es tan frecuente, esta tiene muy buen pronóstico y esta pues puede tener un mal pronóstico si tiene un canal largo. Muy amable, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora, una pregunta. ¿Cuánto dijo que se tenía que dilatar? ¿Cuánto tiempo? 2 a 3 meses, 8 a 12 semanas de dilatación. Porque se hace progresivamente. Empiezo con un dilatador 8 o 10 y voy subiendo el 11, el 12, el 13, el 14. Solamente al año de edad llegan a un dilatador. Esos dilatadores se llaman HEGAR. Llega al dilatador 14 si tienen un año. Si tienen 2 años deben llegar al 16. Se va subiendo gradualmente porque si lo hago y lo tengo que hacer todos los días. Usualmente nosotros empezamos las dilataciones, le enseñamos a la mamá compra su dilatador o consigue su dilatador y la mamita misma va haciendo la dilatación en casa para que la paciente no tenga o el paciente tenga que regresar al hospital cada vez. Lo hacemos de manera ambulatoria. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que nos hemos pasado unos 10 minutos del tiempo. En la siguiente práctica podemos ir resolviendo alguna pregunta. Creo que mañana hay seminario. ¿Les han comunicado con quién es el seminario de mañana? Creo que es con el doctor Ormeño. No, doctora, tengo entendido que sí es con o sea, hasta donde tengo entendido era con el doctor Ormeño y los alumnos ya están asignados igual también. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, había, a ver, ¿quién es el delegado del grupo? Yo, doctora. Ya, entonces, de ahí te voy a comunicar algo. Eso sería todo por la clase. Jimmy, no te vayas porque te voy a escribir algo. Y ya nos estaríamos viendo mañana en el seminario y la próxima semana en la práctica. Muchas gracias por su participación y su presencia. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctora.